Estaba en una sala de esas de conversaciones en internet y alguien estaba haciendo un comentario de un estudio que se trató de realizar para saber qué se sentía en el momento de morir. Me llamó la atención la pregunta porque hacer un estudio científico, por lo menos fundamentalmente usando el método científico, sobre qué pasa cuando la gente se muere, qué siente la gente que se muere, es extremadamente complicado por varias razones, pero ninguna de esas razones las mencionaron en el comentario, así que las voy a mencionar yo ahora porque me parecen válidas. Si yo les preguntara a ustedes qué piensa la gente antes de morir, en el justo instante antes de perder el conocimiento y morir, bueno, lo más lógico sería suponer depende de qué se esté muriendo, ¿no? Se está muriendo durmiendo, se está muriendo frente a un paredón de fusilamiento, se está muriendo herido en una guerra, se está muriendo de COVID. Lo que uno esté pensando en el momento en que le llega la muerte depende más del contexto que lo llevó a uno a esa situación. Hay personas, todo esto son elucubraciones producto de que ya me he acostumbrado a hablar mientras hago ejercicio, se me hace más fácil hacer el ejercicio mientras converso. Ya se los he dicho en anteriores episodios, así como que si ustedes me estuvieran enfrente de mí y yo estuviera conversando con ustedes. Entonces la conversa de hoy tiene que ver eso, ¿no? Entonces, lo que usted va a pensar en el justo momento en que está a punto de morir depende mucho en qué situación se encuentre. Primero depende de que usted esté enterado del peligro de muerte, porque usted puede no estar enterado. Por ejemplo, usted va en un automóvil, no se percata de que viene una gandola por una de las calles, la gandola choca contra su vehículo, destroza el automóvil, lo destroza usted y usted ni se enteró de que murió. O sea, no le dio tiempo. El traumatismo craneocerebral fue tan abrupto que no dio tiempo que usted se percatara de que estaba a punto de morir. Muy diferente es que usted esté en, un, en una autopista a gran velocidad, pierda un caucho, se dé cuenta de que hay una emergencia, de que va a haber una inmediata colisión con otro vehículo o con otra estructura. Usted la ve venir, tiene tiempo para pensar. Y a mí me ha pasado eso. Yo una vez estuve en un accidente automovilístico donde pasé por esa etapa de ver que venía una colisión y que probablemente no sobreviviría. O sea que en ese caso les voy a decir algo que no creo que yo nunca lo haya mencionado, ¿no? Pero ahorita creo que es el momento, ya que abordé ese tema, ¿no? En ese momento yo tendría 21 años de vida y venía por la autopista, sí, a gran velocidad, una autopista de esas venezolanas con muchas curvas, y de repente al estar entrando en la curva, el piso estaba mojado porque estaba lloviendo justamente a partir el eje de curvatura de la autopista. O sea, en el momento en que empezó la curva, estaba el piso mojado. Al yo ver el piso mojado me doy cuenta de que el carro va a perder tracción. Y me preparo para lo que yo presumí que iba a venir y que en realidad vino. El vehículo empezó a lo que se llama hidroplanear, es decir, no importaba lo que yo hiciera con el volante, el carro no respondía a los comandos de navegación del automóvil. O sea, yo estaba literalmente deslizándome de un lado al otro haciendo trompos por una autopista no, por una carretera de dos canales, donde era evidente que si venía un vehículo en dirección contraria, el golpe iba a ser mortal. De manera tal de que yo lo que hice en ese momento fue lo que probablemente hemos hecho todos. Nos aferramos al volante. No me pregunten por qué no apliqué los frenos, porque no sé, me vino al subconsciente
el haber escuchado una vez que lo peor que uno podía hacer cuando uno estaba patinando era frenar, porque entonces el caucho pierde todavía más tracción, porque lo único que mantiene algo de tracción en el caucho es el drenaje del agua por los canales del rayado del vehículo. Si las ruedas se paran, ya el drenaje no ocurre y entonces ahí sí es verdad que uno está deslizándose sin control. Entonces me aferré al volante con una gran tensión muscular porque usted está preparándose para un trauma inminente. Por una de esas casualidades, en vez de terminar con el barranco a un lado mío de la carretera, terminé encunetado del lado de la montaña, lo cual destrozó el lado izquierdo del automóvil, pero a mí no me pasó nada. En otras palabras, fue una experiencia cercana a la muerte, porque yo he podido haber muerto allí. De hecho, lo más probable fuera que me fuera por el barranco o fuera que hubiera chocado con un vehículo en dirección contraria, el accidente hubiera sido mortal. O sea que lo que hizo posible que yo estuviera hoy hablando con ustedes fue el hecho de que simplemente el carro en uno de los desplazamientos sin control cayera en la cuneta, se volteara, se raspara, se rayara, frenara con el roce con la montaña y no pasara de allí. ¿Qué recuerdo yo inmediatamente y ahora, unos cuantos años después, de ese accidente? Bueno, yo recuerdo que mi vida hasta ese momento pasó rápidamente por mi mente. Rápidamente por mi mente, así mismo. Como una película, yo vi todo. Vi mi infancia, vi mi hermano, vi mi mamá, mi tía, mis abuelos, mis primos, todo, mis amigos. Era como una película a altísima velocidad. Y como una suerte de despedida televisiva. Porque era como que yo veía el accidente a punto de ocurrir, pero mi cerebro era haciendo un recuento de todo lo vivido. Una suerte de como te quedan unos cuantos segundos más de vida, déjame hacerte antes de que te vayas un recuento pues de lo que has sido hasta ahora, bueno, para que te acuerdes que has tenido una vida feliz, que has sido una persona querida, amada y que tuviste una buena infancia, una suerte de esas cosas románticas que uno quiere creer. Bueno, efectivamente sobreviví al accidente y luego años después, cuando estudié mejor la fisiología cerebral, pensé que ante una situación de emergencia como tal, se produce una suerte de tormenta electroquímica en el cerebro que automáticamente energiza todos los centros cerebrales al mismo tiempo, una combinación de alerta motora y alerta sensorial que hace que se aceleren todos los procesos de memoria, y eso fue lo que yo vi, pues. Una suerte de mi cerebro en overdrive, como dicen aquí en Estados Unidos, en overdrive. Mi cerebro funcionando rápidamente por la respuesta enorme de susto, pues de miedo ante la inminencia de la muerte. Salí de allí, varias personas que se pararon en la autopista al ver el aparatoso accidente vinieron a rescatarme, me ayudaron a salir del automóvil maltratado, y yo en el momento me toqué, me sentí bien, o sea, sencillamente sobreviví al accidente, un accidente que ha podido ser mortal, y no lo fue, y no sentí que había sufrido ningún tipo de molestia o de traumatismo. Bueno, pasan los días y a los 24, 48 horas los dolores en todo el cuerpo eran insoportables. Cada músculo de mi organismo me dolía como no tienen una idea. Años después, cuando estudié medicina, me di cuenta de que eso es producto del tremendo estrés muscular que significa esa situación de emergencia, que en el momento uno no lo siente porque parte de las cosas que se han liberado en ese momento son las famosas endorfinas, una suerte de morfinas endógenas, de morfinas producidas por uno mismo, que quitan y calman el dolor y dan una sensación de bienestar, aun cuando uno en realidad ha tenido un enorme estrés muscular, ¿no? Cuando el efecto de esas endorfinas pasan,
pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Me dolía todo. Entonces, ahí con esto les pongo un ejemplo de que antes de morir, si yo hubiera participado en esa encuesta, yo les hubiera dicho, yo vi mi vida pasar por delante de mí antes de morir. Entonces, pero en ese caso yo sabía que iba a morir en ese momento, aunque no se materializó ese pronóstico. Pero hay gente que no sabe. Hay gente que se muere durmiendo, se acuesta a dormir y tienen un accidente cerebrovascular en la noche, un infarto al miocardio. Y es difícil pensar que antes de que lo sufrieran, algo los hizo levantarse y decir, caramba, me voy a morir de un ACV, ¿no? No se percibe de esa manera. De tal manera de que lo mismo pasa con todos esos accidentes súbitos. Entonces, lo que uno va a pensar en esos momentos antes de morir tiene que ver con la circunstancia y con la forma de muerte. Otra de las cosas que representa, una de las cosas más inhumanas, es morir con dolor. Porque ya el dolor físico es algo insoportable. De hecho, una de las grandes conquistas de la medicina y de la farmacología ha sido la analgesia, que es quitarle el dolor, y la anestesia, que es bloquear las señales de dolor. Esas dos cosas han sido una de las cosas más útiles para calmar la angustia y el dolor humano, que son los analgésicos y los anestésicos, ¿no? Pero una muerte precedida de un cuadro doloroso tiene un componente diferente. Las personas que tienen un dolor muy fuerte, según dicen ellos mismos cuando piensan o reseñan esa cosa, prefieren morirse. Es tan fuerte el dolor que hay gente que dice, yo hubiera querido morirme. Y de hecho el cerebro en su sano juicio, cuando el dolor es muy fuerte, te desconecta, te hace perder el conocimiento para que no sigas sufriendo un dolor insoportable, ¿no? Pero en ocasiones las personas lamentablemente no pierden el conocimiento en una situación en extremo doloroso, sino que lamentablemente mueren con dolor. O sea que sus últimas sensaciones estando en vida son precisamente las de sufrir, Hay personas que por el contrario se despiden benévolamente, rodeados de familiares y amigos, sabiendo que van a morir, pero sabiendo que ya han vivido bastante. La edad tiene mucho que ver con el factor de cómo muere uno. Llega un momento en la vida de uno en que la gente ya no ve como mayor problema morir. Son muchos los ancianos que uno les pregunta, abuelo, ¿tú temes morir? No, yo me he preparado para eso. La gran mayoría de mi generación, mis amigos, mis padres y algunos de mis hijos ya han muerto. Yo sé que eso va a pasar y no me da miedo morir. O sea que, curiosamente, una cosa a la cual uno presume que la mayoría de los seres humanos teme morir, pues no toda la gente teme morir. Algunos lo ven como, no es que tampoco lo deseen, porque la vida es muy sabrosa aún a altas edades, pero no obstante a eso, hay gente que no le presta mucha atención a eso, pero eso depende de la edad. Mientras más joven, menos ganas de morir tienes tú, a menos que tengas cuadros depresivos y otro tipo de patologías psicológicas. En realidad, pues la gente durante la mayor parte de su vida ama vivir y sobre todo si ha vivido bien, desea seguir viviendo bien. Para muchas personas la decisión de morir, de querer morir, no estoy hablando del suicidio, estoy hablando de la gente que simplemente te dice yo preferiría estar muerto. Es usualmente gente que después de haber vivido muchos años bien, está pasándola muy mal, por dolores, por limitaciones físicas, porque están presos, porque están pasándola muy mal, con una serie de carencias afectivas y materiales. Entonces en esos casos la gente dice, mira, después de todo lo que yo he vivido, para como estoy viviendo ahorita, la verdad es que no me importaría para nada morirme, ¿no? Pero a todo esto, alrededor de la muerte, los seres humanos siempre hemos tenido
una suerte de misterios, una gran gama de, de ritos mágicos, ¿no? Lo vemos desde los faraones egipcios con las tumbas, los emperadores que quisieron ser enterrados con sus ejércitos en China, los que fueron enterrados con sus riquezas para poder llegar al más allá con suficiente dinero para no pasar trabajo en el otro mundo, ¿no? O sea que la idea de la vida, o de la vida no, no sé si se puede llamar vida después de la vida, pero la existencia después de la vida ha rodeado al hombre desde los inicios de su conciencia. Pues desde el momento en que el hombre tuvo conciencia, la muerte ha estado ligada a ese misterio de qué pasa después que uno se muere, ¿no? Eso está últimamente, porque es un tema muy, muy atractivo. ¿Quién no quiere saber qué pasa después que uno se muere? Todo el mundo. Las religiones han abusado de esa necesidad del ser humano de saber qué pasa con ellos y con sus seres queridos después que dejan este mundo, y han creado toda una mitología alrededor de la vida después de la muerte. La negocian, la perdonan, exigen sacrificios en este mundo para lograr la paz en el otro mundo. Es interesante esa necesidad humana de saber qué es eso, ¿no? Y más recientemente entonces hay un área bastante especulativa, a mi juicio, que es el área de los estudios de la gente que vuelve a la vida, de que la gente que resucita, que de alguna manera se murió pero no se murió y ahora vuelve a la vida, y entonces pareciera que lo que diga es una verdadera narrativa de lo que pasa cuando uno muere y vuelve a la vida. En la práctica es un subterfugio, en la práctica es una forma de ganar notoriedad, vender libros y dar conferencias. En biología, una vez que un organismo muere, no resucita, ¿ok? No hay evidencia alguna de que una vez que la célula se destruye, pierde su morfología y función, súbitamente algo se le puede hacer a la célula para que la célula vuelva a estar viva y funcionando. Eso no existe, ¿no? Como también un cadáver que ya se ha descompuesto por falta de un sistema circulatorio, respiratorio y de un sistema metabólico que lo nutra, va a volver, esos tejidos van a volver a resucitar, ¿no? Lo que sí se dice en estos casos es gente que llama muerte al haber tenido un paro cardiorrespiratorio, que es básicamente que el corazón deja de latir, o que tienen una dificultad respiratoria, y a consecuencia de esa dificultad respiratoria acontece una arritmia, un paro del corazón por arritmia, y que entonces, gracias a la tecnología y a la oportuna intervención médica, esos pacientes son resucitados, es decir, se les hace una cardioversión, se les hace una desfibrilación, se les inyectan ciertas drogas muy poderosas que vuelven a aumentar la contractilidad del corazón, se les pone un respirador, se les mete oxígeno a presión. Entonces, por supuesto, con todos esos recursos, el cuerpo que no ha muerto, el cerebro que no ha muerto, vuelve a empezar a funcionar. Ahora, pero no es que usted murió y ahora volvió a la vida. No, usted lo que tuvo fue un paro cardiorrespiratorio y salió del paro. Eso pasa, señores, todos los días en todas las unidades de cuidados intensivos y en todas las salas de emergencia. Todos los días se resucitan personas en todas partes del planeta. Eso es uno de los mayores logros de la medicina. Como dicen, arrancarle a la muerte a alguien, ¿no? La muerte se lo iba a llevar y el médico vino con su tecnología y le arrancó la vida a la muerte y se la trajo otra vez para el mundo de los vivos, ¿no? Muy simbólico, muy bonito, muy lindo, pero no hay que crear la sensación de que la gente que viene a contarnos historias de lo que percibió, y no es que lo esté inventando, es que el cerebro de nosotros es extraordinariamente capaz de engañarnos con historias que nosotros las percibimos como completamente reales. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una alucinación, y yo tuve una vez que estuve operado, me dieron unos medicamentos que por primera vez en mi vida me hicieron alucinar. Esto no es que yo soñé algo, no. Yo estaba perfectamente
despierto, alerta y consciente, pero estaba viendo cosas y estaba escuchando cosas que no eran reales. De hecho, la primera vez que aluciné, estaba hablando con mis hijos cuando les señalé algo que estaba en el cuarto donde yo estaba enfermo. Y mis hijos se vieron el rostro y dijeron, papá, ¿de qué estás tú hablando? Le digo yo, de esa catarata que está allí enfrente, qué bonita es. Qué linda catarata, papá, y no hay ninguna catarata. Ahí no hay nada de agua. Digo, pero ¿cómo no? Si yo hasta aquí la oigo y la veo, y la huelo, yo huelo el olor fresco del agua. Me dice, no, papá, no hay nada. Eso es una pared. Entonces, eso les da una idea a ustedes de qué tan real puede ser una experiencia sensorial producto de este tipo de alucinaciones que uno se la cree, uno piensa, no, esto no es un sueño, esto es real, esto está pasando, no está pasando, ¿no? Entonces hay una serie de personas que han tratado de reconstruir historias. Otro alegato es que, bueno, José, pero es que todas son parecidas, todos ven una luz al final de un túnel, todos ven lo mismo, ¿no? Ven su cuerpo desde arriba, se salen de su cuerpo, ven la parte del quirófano vista desde el techo, se salen de la habitación. Yo oigo todos esos comentarios y hago la siguiente reflexión. Cuando ustedes tengan un evento que muchos observadores lo repiten y el hecho de que todos confirmen la misma historia les haga pensar que el evento ocurrió, plantéese la otra alternativa, que todos los observadores han sido sugestionados por eventos similares anteriores y todos se están sumando a la misma creencia de lo que están viendo, escuchando o de lo que han oído o han visto. Porque eso se llama sugestión. De hecho, eso lo hacen los magos constantemente con nosotros, nos engañan a nuestros sentidos. De manera que nuestro cerebro es sumamente fácil de hackear. Cualquier persona que haga trucos de baraja nos los hace de frente y uno dice, la baraja desapareció. No desapareció. El mago se la metió en el brazo. Pero uno no ve eso. Uno quiere creer que la baraja desapareció. O sea que hasta ahora, desde el punto de vista científico, no hay nada que permita sugerir, excepto las creencias religiosas, porque con la parte religiosa uno cree lo que quiere creer y no necesita evidencia, no necesita comprobación de nada. Simplemente yo creo que Dios es una tortuga y mi Dios es una tortuga. Ahí no hay mucho que discutir, ¿no? Pero cuando se trata de darle un enfoque científico, uno no puede funcionar como las religiones, uno tiene que funcionar sobre la evidencia. Entonces, el hecho de que muchas personas echen el mismo cuento no hace al cuento verdad, hace al cuento universalmente conocido. Además, los investigadores que citan estas reflexiones o estos comentarios de la gente que supuestamente vuelve a la vida, no señalan la cantidad de encuestas que ellos hicieron de personas que no echaron ese cuento o que simplemente no tenían ningún cuento que echar, ¿no? Porque entonces cabríamos a pensar, bueno, ¿y qué pasa con la gente que ha vuelto a la vida y no recuerda nada? Y no vio la luz, y no vio el túnel, y no vio a sus seres queridos. Y no vio a alguien que lo estaba agarrando y otro que le estaba pidiendo que se quedara en este planeta y otro que le estaba diciendo vente con tus ancestros. Bueno, esas son todos aparentemente construcciones psicológicas que hace una persona bajo un estado bastante frecuente en las condiciones de paro cardiorrespiratorio producto de lo que se llama la anoxia o la hipoxia. La baja de oxígeno en sangre crea una cantidad de efectos a nivel neurológico importante y uno de ellos son las alucinaciones o las visiones. Se ve en los buzos, las personas que hacen submarinismo. A ciertas profundidades ellas pueden tener un fenómeno de narcosis gaseosa donde empiezan a ver cosas y empiezan a sentir cosas que no son reales
Incluso ese tipo de pensamientos y de actitudes los pueden a veces hacer ignorar los medidores de tiempo y darse cuenta de que ya no tienen oxígeno en los tanques y se ahogan porque están a muy alta profundidad, completamente embelesados con lo que están viendo o sintiendo, y no se dan cuenta que se están quedando sin aire. O sea que el cerebro, que pierde un poco la capacidad de oxigenarse, o de oxigenarse por la parte ventilatoria o de oxigenarse por la parte circulatoria. Porque cuando yo hablo de oxigenar el cerebro, no solamente lleva sangre, oxígeno en la sangre, es que llegue sangre al cerebro en suficientes cantidades. Pero esencialmente eso era lo que quería decirles en relación a las famosas, esta nueva cantidad de libros y de autores. Para colmo, muchos de ellos son médicos. A mí no me importara que la gente que dice eso fueran personas sin ningún tipo de preparación biológica, pero me preocupa muchísimo cuando el que echa el cuento es un médico o es un biólogo, porque ellos deberían saber que lo que ellos están diciendo técnicamente de lo que pasa, de regresar de la muerte, es simplemente un intento de captar la atención, no tiene ninguna base real, nadie regresa de la muerte. Mi madre, que en paz descanse, que fue una mujer sumamente inteligente, llegaba a la siguiente conclusión: hijo, del otro lado de la vida, en la muerte, las cosas deben ser muy buenas porque nadie se ha devuelto. Nadie se ha devuelto de la muerte a reclamar seguir estando vivo. O sea que las cosas después que uno muere deben ser muy satisfactorias en virtud de que no hay deserciones. Yo me reía mucho, pero si eso es así, mamá descansa en paz y no tiene ningún interés de regresar aquí a pasar trabajo en este planeta. Bueno, esa es mi reflexión de hoy en relación a lo que pienso que pasa antes de morir. De nuevo, resumiendo, lo que va a pasar depende de la edad que usted tenga, de las circunstancias en las que usted está muriendo, del nivel de conciencia. Mucha gente, cuando acontece la muerte, está sumamente sedada, ha tomado calmantes muy fuertes, está en total desconocimiento o ha sufrido enfermedades demenciales que le han hecho perder la idea de quiénes están a su alrededor. De tal manera de que generalizar un estudio de qué pasa, qué sufre la gente antes de morir, habría que definir primero en qué condiciones vas a hacer el estudio, ¿no? Lo vas a hacer en gente que muere en su casa, lo vas a hacer en gente que muere en un accidente viendo que va a venir un accidente, lo vas a ver en gente que tiene un accidente que no sé cómo le vas a preguntar y súbitamente murieron, decapitados o por situaciones extremas, no les dio tiempo de nada. No es lo mismo un herido de bala con un tiro abdominal donde el sangramiento poco a poco te va a hacer sentir que la vida se te está yendo por un sangrado en el estómago, que un tiro en la cabeza. En el tiro en la cabeza ya está, te dieron en el switch, ahí no hay más nada que hacer, tu cerebro no le dio tiempo ni siquiera de ver la bala que destruyó tu cerebro. Pero en un disparo abdominal, en un disparo en una pierna, en una ruptura de una arteria, donde tú sientes cada vez más que la vida se te está yendo, es evidente que los pensamientos y las reflexiones que tiene cada ser humano son diferentes. Y de nuevo, son diferentes en relación a la vida que hayas vivido y a la circunstancia en que estés. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en una película de guerra, por supuesto que es una película, pero vamos a asumir que hubiese reflejado una situación frecuente. A un soldado le dan una herida mortal y él está allí, pues, muriendo lentamente. Y uno de sus compañeros le dice: no te mueras, no te mueras, no te preocupes, concéntrate, háblame a mí, tranquilo que ya van a venir a ayudarte. Y él dice: no, aquí no va a venir nadie, yo me estoy muriendo. Le dice: no, pero no te mueras. Y el amigo moribundo le dice: pero es que yo me quiero morir porque yo no aguanto más la tragedia de esta guerra. A mí esa frase me llamó la atención. Espérate un segundito, este es un soldado
que está encontrando en el hecho de que él se va a deshacer de la guerra muriendo como un alivio a la sola idea de seguir sufriendo en la guerra. Interesante cómo funciona la mente humana, ¿no? Y bueno, tenemos una serie y una gama extraordinaria de decisiones y de pensamientos. Con relación a la tragedia del 9/11, de la caída de las Torres Gemelas y del acto terrorista que se hizo contra los Estados Unidos, está la famosa frase a ella, la famosa fotografía que se ganó muchos premios, una fotografía icónica que se llama The Falling Man, el hombre cayendo. Si no la han visto, búsquenla en internet. The Falling Man, el hombre que está cayendo. Es una fotografía de las muchas que se tomaron, pero esta en particular refleja a una de las personas que optó por lanzarse al vacío en las Torres Gemelas en vez de morir quemado producto del incendio en las primeras horas de la tragedia. Todavía los edificios no se habían caído, todavía había esperanza de rescatar personas, había bomberos subiendo por los ascensores y por las escaleras. Y sin embargo, personas que estaban más arriba de los pisos que estaban encendidos, para sorpresa de toda la gente que estaba abajo viendo, se lanzaron al vacío. Entonces cabría, con el debido respeto, especular si uno hubiera tomado una decisión similar. ¿En qué circunstancias la hubieras tomado? ¿Qué he tenido que pasar por tu mente para tú decir, no hay chance de que me rescaten, no hay chance de que los bomberos apaguen esto, no hay chance de que lleguen al piso donde yo estoy, yo prefiero acabar con esto ya? Hay gente ejecutiva que dice, mira, todos nos vamos a morir de todas modas, así es que unos se van antes, otros se van después, yo escojo este momento. Vaya, una situación difícil, ¿no? Y presumo que esa persona, ese hombre cayendo, ¿qué pensaría mientras caía? ¿Le pasaría lo que me pasó a mí? ¿Habría visto su vida transcurrir en los segundos que le tomó llegar a tierra? No sé, nadie sabrá, ¿no? Su cerebro debe haber estado en hyperdrive, en alta velocidad. Es posible. ¿Se habrá arrepentido? Esa es otra posibilidad. Una vez que se lanzara por un impulso, por un miedo a morir quemado, habrá dicho, caramba, yo creo que actué apresuradamente, no me debió haber lanzado, pero ya es demasiado tarde. Esperaría un milagro. Esperaría que por arte de magia algo estuviera abajo capaz de desacelerarlo y aunque sufriera uno que otro traumatismo, hubiera podido estar vivo. A mí me llama la atención esto porque durante la Segunda Guerra Mundial hubo un paracaidista sobre Francia que lanzaron los aliados que no se le abrió el paracaídas. O sea que él cayó a tierra sin paracaídas y cayó en el techo de una iglesia. En la iglesia todavía están los restos del paracaídas del soldado que salvó su vida en un proceso increíble donde el paracaídas cayó justo, totalmente desarreglado, inefectivo para efectos de parar la caída. Pues el paracaídas nunca se infló, como dicen, ¿no? Nunca se llenó el paracaídas, simplemente se volvió un ropaje, pero cuando cayó en la iglesia, rompió el techo de la iglesia, se quedó ensartado el paracaídas, las telas del paracaídas se quedaron ensartadas en el pináculo de la iglesia y eso permitió desacelerar el cuerpo de este soldado al extremo de que cuando él tocó el piso de la abadía, ya no venía a la velocidad terminal a que venía y pudo, a pesar de haber quedado maltratado, ser rescatado. Pero lo mejor no es eso. Ustedes saben quién lo rescató. El ejército alemán, o sea, lo rescató. Cuando alguien se va a salvar es increíble. A ese soldado lo rescató los soldados alemanes que estaban en ese momento ocupando Francia. Lo llevaron a un hospital y lo restauraron en la vida. Una cosa, búsquenlo en internet, que es una de esas anécdotas que hacen pensar que si alguien se tira de un avión sin paracaídas no sobrevive. Pues sorpresa, ha habido gente que ha sobrevivido. Para que ustedes vean que hay situaciones que son realmente asombrosas. Bueno,
Entonces, fíjense, a lo mejor este hombre solitario que se lanzó pensaría, ¿será posible que yo me salve? A lo mejor ocurre un milagro, lo que llamamos milagros, ¿no? Milagros que algunos consideran hechos divinos y otros consideran acontecimientos probables pero muy poco factibles, ¿no? O elementos aleatorios de muy baja probabilidad de que ocurran, pero hay una probabilidad en un millón o en un billón o un trillón de que pueda pasar. De hecho ha pasado, como les dije. Interesante todas esas cosas en relación con eso. Y está también entonces situaciones asombrosas, fusilamiento en que después que un individuo se para frente a un pelotón de funcionamiento, ninguna de las balas le dio. O sea, tan malos eran los tiradores que ninguna de las balas le dio, porque muchas de las balas simplemente no funcionaron, no detonaron. Dice, concha. Ha habido gente que la llevan a la silla eléctrica o a la pena de muerte y no funcionaron ni la silla eléctrica, ni se murieron en el proceso de electrocutación, ni las drogas que le dieron para matarlo funcionaron. Entonces tú dices, bueno, esas sí son serían interesantes revelaciones de qué sentiste tú cuando ibas a morir, que te inyectaron una inyección letal y que después de tú sentarte a esperar que te mueras, simplemente empiezas a ver que la gente a tu lado empieza a ver, bueno, y este no debería estar muerto ya. ¿Qué pasa con este que no se termina de morir, no? Entonces son cosas que el ser humano ha lidiado con este drama de la vida y la muerte a través de la historia. Y todos tarde o temprano algún día vamos a lidiar con eso. La vamos a ver venir, la vamos a presentir, vamos a sentir que hacemos algo peligroso y aún así vamos y lo hacemos. Vamos a sentir que estamos condenados a morir de una determinada enfermedad y morimos de otra cosa. Personas que han tomado grandes riesgos en la vida, soldados que han peleado en inmensas batallas donde lo más probable es que hubieran muerto en la guerra y se murieron en un accidente doméstico en su casa, montados en una escalera, se han caído y se han matado. Entonces, como dice la gente en mi país, nadie se muere en la víspera, ¿no? La gente se muere cuando le toca morirse. Y por eso es que la experiencia cercanas a la vida, a la muerte, perdón, no se pueden estudiar en forma categórica porque depende de tantos factores, internos, externos, todo. Es algo que los invito a reflexionar si alguna vez ustedes pueden pensar sobre eso sin que les dé mucho miedo. Hay una muerte que llaman la muerte de los, ¿cómo es que dice? La muerte de los, no es de los sabios, de los justos, la muerte de los justos. Supuestamente la muerte de las personas justas es la muerte que acontece en el medio del sueño. Tú tienes una vida que está llegando al final, ha sido una vida feliz, has logrado las metas que pudiste, estás conforme con las que no pudiste, y un buen día te acuestas a dormir en la esperanza de que al día siguiente tu día sea igual o mejor que el día anterior. Simplemente no te levantaste. No te levantaste. Cuando te levantas, tu pareja, tus hijos, tu perro, quien fuera, se acerca a ti, se da cuenta que no estás respirando, tienes una cara plácida, no tienes una cara de susto, estás aletargado, ya estás frío, tienes varias horas que sufriste la muerte. Y entonces la gente dice, murió como un justo. Esa es la mejor de las muertes, la más benévola, es la muerte que llega a tu vida sin anunciarse, sin causarte dolor, sin ni siquiera despertarte de tu sueño. Es una muerte tan justa que es benévola. O sea, ella dice, me lo voy a llevar, pero está durmiendo tan sabroso que no lo voy a despertar. No lo voy a despertar. Entonces, esa es la muerte que yo pienso que la mayoría de las personas, que aunque no la deseen, saben que la van a tener tarde o temprano. Y esa es la que yo quiero, una muerte justa, una muerte donde yo me acueste a dormir, veo mis programas, mis noticias de la noche, converso con mi familia, peleo, no peleo, me reúno, critico, hablo mal del gobierno, voto, opino,
leo algo, me acuesto a dormir lleno de ilusiones para el día siguiente y ni me entero de que ya no estoy aquí entre ustedes. Bien interesante, esa es la muerte de los justos. Especulando, ya está empezando a lloviznar, ya me voy a ir a mi casa. Especulando entonces cuál sería la muerte de los injustos, de los traidores, de la gente mala, de los asesinos, de las personas crueles, de las personas que son inhumanos, que han causado mucho dolor y tristeza. Bueno, la muerte que, digamos, sería justa para esta gente es, yo creo, la muerte dolorosa. La muerte que los somete a que sus últimos momentos de vida sean tan dolorosas como el dolor que ellos han causado a los demás. Lo que pasa es que esa muerte es éticamente inmoral también, ¿no? Pero cuando ustedes hablan con la gente común, les dice, yo solo le deseo a ese criminal que sufra tanto como las personas que él victimizó, a quien él hizo sufrir, ¿no? Un sentimiento muy humano, por cierto. Pero no por eso es un sentimiento adecuado. Por eso es que ya los países que tienen la pena de muerte no le cortan la cabeza a alguien con un hacha, ni lo electrocutan, sino que lo sedan primero, lo someten a un examen médico, le dan una última comida para que disfrute el hecho de que es la última comida que va a tener, y luego le administran una inyección letal que poco a poco lo va durmiendo y lo deja morir. Se murió, la cámara decidió morirse cuando dije eso. Pero bueno, ese es mi comentario. Ya llegué, ya parece que el huracán Helena va a llegar acá. Así es que nos vamos a preparar aquí para que nos caiga mucha agua. Lamentablemente la gente que vive al norte de la Florida, allá en Tallahassee, les va a llegar un huracán categoría 2 a 4. No se sabe, el huracán es inmenso. Así es que no creo que mañana esté en capacidad de hacer otro video como este. Pero aquellos que me sigan, y espero que me sigan, yo no sé si, como lo he dicho antes, estos videos tengan algún tipo de atractivo para algunos, pero si ustedes alguna vez han tenido interés en saber cómo piensa alguien, cualquiera, de cualquier nivel, esto es una buena oportunidad. YouTube es una buena oportunidad para escuchar a aquellas personas que tienen la valentía de usar este recurso para expresar lo que piensan. Expresar lo que piensan es un riesgo, no se crean. Inmediatamente va a haber gente. Muchas gracias a ustedes por esto. Nos seguiremos viendo.